¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 15 de mayo, semana sexta de Pascua, y hoy podemos celebrar la memoria de San Isidro Labrador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sobre San Isidro, los datos nos dicen que muere hacia el año 1130. Fue un hombre laico cuya esposa, María de la Cabeza o Toribia, es también santa. Labrador de la tierra a quien se le atribuyen milagros. Patrono de Madrid, de los campesinos y de las comunidades rurales. Hoy pedimos la intercesión de San Isidro por toda la gente que trabaja en los campos. Y la liturgia de la palabra comienza con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. El Señor ama a su pueblo. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 15, versículo 26, al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de San Isidro, vemos cómo continuamos con el libro de los Hechos. La comunidad sigue expandiéndose, empiezan los viajes de evangelización que comenzaron precisamente con la persecución en el mismo Jerusalén. Vemos aquí
cómo los apóstoles, habla en este caso Pablo, describe todo su viaje con bastante detalle. Uno puede decir, ¿para qué ponen todo esto? Para que veamos de una manera sencilla que la actividad apostólica implica cosas sencillas como trasladarse de un lugar a otro, encontrarse gente, entrar en los espacios donde ya hay un lugar para Dios, como entraron allí donde dice, donde tenían las reuniones, donde solían tener las reuniones de oración. Los cristianos se reunían para orar y se sientan allá. Había mujeres, bendito sea Dios por las mujeres que están en la iglesia, que son las más asiduas al culto, estaban allí orando y aparece en escena esta mujer, Lidia, de la ciudad de Tiatira. Se ve que era una mujer pues emprendedora, seguramente tenía algunos medios de fortuna, era comerciante en telas y se dice que tal vez era la primera mujer europea en aceptar la fe. Algunos dicen que tuvo mucho que ver en cómo comenzó el cristianismo en toda Europa. Ella tal vez pudo haberse, digamos, haber recibido su bautismo e irse a casa y continuar su actividad, pero cuando el Espíritu Santo toca a la gente, uno tiende a reunirse con los mismos que han sido también tocados por el Espíritu Santo. Normalmente eso es lo que sucede. Cuando una persona es tocada con el Espíritu, no se retira a su casa a vivir la vida de siempre. No, la persona cambia, la persona busca la congregación. Por eso uno duda cuando la gente dice, no, yo estoy bien en casa, yo no voy a misa, no me congrego, no voy a ninguna iglesia, pero yo estoy bien con Dios. Yo rezo mis oraciones, estoy en mi habitación, hablo con Él en privado. Bueno, creo que necesitamos un toque de Dios para salir del encierro, de esa autocontemplación y poder encontrarme con la comunidad, porque allí es donde se manifiesta Dios. Allí fue donde Lidia encontró al Espíritu Santo. Si Lidia no hubiera ido al grupo de oración, no hubiera pasado nada. La vida de Lidia hubiera seguido normal como siempre, pero no hubiera conocido a Jesucristo, no hubiera conocido a los apóstoles, no hubiera sido tan importante en el desenvolvimiento y la expansión del cristianismo como cuenta la historia en Europa. Esta mujer, digamos, se dejó conducir por el Espíritu Santo y por eso fue capaz de tener esta audacia de invitarlos a quedarse en su casa. Fíjense cómo dice ella, si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. ¿Qué cosa? Puso a los apóstoles entre la espada y la pared. Si ellos no aceptaban, era signo de que ellos no creían en su conversión, pero ya la habían bautizado. Esa fue una estrategia de ella, movida por el Espíritu Santo, para obligarlos a quedarse allí. Entonces, volvemos al punto. Cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, busca la iglesia, busca congregarse, busca estar con los que tienen la misma fe que uno para hablar de ello, para alabar al Señor juntos y para sentirse en familia, porque eso somos, familia de Dios. Por otro lado, estamos ante el Evangelio de Juan, del capítulo 15 al comienzo del capítulo 16, y vuelve el tema del envío del Espíritu Santo. Me remito al texto. Cuando venga el Consolador, Paráclito, Defensor, Abogado, Ayudador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí. ¿Y cómo es este testimonio? Podemos decir, es la convicción profunda de que Jesús murió por nuestros pecados, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías y de que Jesús está vivo y sigue buscándonos todos los días y nos da los recursos que necesitamos. La misma presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el testimonio más fehaciente de que Jesús ha cumplido su palabra y que no nos ha abandonado. Y dice el texto, ustedes darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Esto ha sido siempre muy importante, que los apóstoles han estado con Jesús. Y esa era la condición para ser apóstol, por lo menos de los 12, que hubieran estado con Jesús todos esos años en que Jesús tuvo ministerio público. Ahora fíjense, el texto dice,
les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. ¿Cómo que su fe no tropiece? Y es que si Jesús no les advierte, ellos iban a tener que pasar por muchas dificultades y tribulaciones y después podían pensar que Jesús los había abandonado. Era necesario que Jesús les advirtiera de todo lo que les iba a pasar para que se dieran cuenta de que Jesús, es Dios, y que si le pasó a él lo que le pasó, su cruenta muerte en cruz, a ellos también les iban a pasar cosas similares. Y ese es el testimonio que ellos iban a tener que dar por Jesús. Ha sido prácticamente la historia de la iglesia de estos 2000 años. Persecución, malos entendidos, calumnias, difamaciones, ir de un lado a otro, hablar de la palabra, tener signos y señales que confirmen esas palabras y en muchos casos morir por la causa de Jesús, morir por el reino, entregar la vida. Esa ha sido la historia de la iglesia y seguirá siendo la historia de la iglesia. Que si ahora es perseguida en algunos lugares, en algunos países, que si ahora los cristianos estamos siendo perseguidos, es que todo el tiempo hemos sido perseguidos. Tal vez ahora se nota más por las redes sociales. Tenemos acceso a la noticia, no por los canales regulares en que antes teníamos acceso, por donde antes teníamos acceso. Ahora las redes son inmediatas y nos ponen en contacto con la noticia en tiempo real prácticamente. Y eso hace que nos demos cuenta que los cristianos seguimos siendo perseguidos, calumniados, difamados, y dar la vida por Jesús es el punto culminante, el martirio. ¿Cuántos mártires? El Papa Francisco acaba de anunciar hace poco, un par de días atrás, si mal no recuerdo, la canonización, la beatificación de unos cristianos que fueron asesinados por grupos extremistas. Y es que les tocó dar la vida por Cristo. Y cuando se da la vida por Cristo, es prácticamente ya un hecho de que son santos. No hay procesos largos. Lo mismo pasa con otros tipo de personas que en otras latitudes, e incluso niños, que dan su vida por Cristo y se van rápido al cielo. Me viene a la cabeza ahorita lo que pasó con el niño José Luis Sánchez del Río, que dio su vida por Cristo. Era un niño, fue monaguillo, y sin embargo tuvo el valor de defender su fe, incluso ante su propia familia, que le invitaba a que renegara de su fe para salvar la vida. A él no le importó. Lo que le importó fue dar testimonio de Jesucristo, movido por el Espíritu Santo. Los expulsarán de la sinagoga, les advierte Jesús, y hasta llegará un tiempo cuando el que le dé muerte creerá dar culto a Dios. Eso está sucediendo. Eso no es de tiempos pasados, eso es de hoy, de ahora. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni a mi Padre ni a mí. Gente que ignora la presencia de Dios, gente que no conoce al verdadero Dios, da muerte a los cristianos. Lo mismo le pasaba a Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, decía que conocía a Dios, pero obviamente no lo conocía. Muy versado, muy estudiado, pero no lo conocía. Y el texto termina diciendo estas cosas claras. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Guerra avisada no mata soldado. O sea, cuando nos vengan este tipo de cosas, cuando te persigan por la fe, cuando se burlen de ti, cuando te digan un montón de cosas falsas, que tú sabes que son falsas, solo por el hecho de que tú te identificas como católico, como cristiano, y haces las cosas como tienen que ser, vas a misa, oras, haces caridad, llevas una vida diferente, no te extrañe que simplemente empieces a ser perseguido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.